Damos paso ahora a nuestro segmento de la entrevista en el cual tenemos una opinión bastante calificada. Vamos a analizar ese pacto colectivo firmado entre el Ministerio de Salud y el sindicato de este ministerio, el cual ha sido pues declarado, o más bien se ha demandado como lesivo a los intereses del Estado por parte del actual ministro de Salud, Luis Monterroso. Recordemos que este pacto fue firmado durante la administración del doctor Villavicencio y pues contiene algunos elementos que han sido pues seriamente señalados desde el día de ayer, y el movimiento sindical ha incluso dicho que podría irse a medidas de coacción mucho más severas. El día de ayer ya había pues falta de asistencia en algunos hospitales, se habían cerrado las consultas externas. Vamos a seguir conversando sobre este tema y para ello me acompaña Adrián Zapata. Él es abogado laboralista. Bienvenido, Adrián, a las 7 AM. Cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación general de lo que tú has podido ver acerca del contenido de este pacto y los compromisos que esto significa para el Estado de Guatemala? Gracias, Carmen. Buenos días. Mira, como primer punto es relevante destacar la nobleza y la legalidad, sobre todo, de alcanzar mejores condiciones para la clase trabajadora mediante la negociación colectiva. Eso es algo, es un máximo, es algo que ha sido alcanzado mediante la lucha de clase por siglos, basado evidentemente en abusos en la distribución de la riqueza fruto de los modelos de producción. Ahora bien, la negociación colectiva desde un ambiente del derecho público, es decir, sindicatos del sector público, debería de ser abordada desde una perspectiva legal distinta. ¿Por qué? Porque simplemente, conceptualmente, el derecho laboral, desde lo público y lo privado, tiene abismales diferencias. Tan así que la misma Constitución reconoce el hecho de un estatuto que regule, en especial, el servicio público. Con esto no quiero decir que los trabajadores del Estado se vean limitados o padezcan de una ausencia de derechos laborales. No, pero sí tenemos que entender que el ánimo de lucro que caracteriza las relaciones y, sobre todo, esta distinción, este desequilibrio económico que existe en lo privado, no se da de la misma forma desde lo público. Recordemos que la forma de presión en caso de no cumplirse condiciones laborales en lo privado acarrea una presión al empleador para llevar incluso al cierre de una empresa, un centro de producción. El Estado no puede llegar a este extremo. Por ello, creo que la negociación colectiva desde lo público tiene que tener límites, definitivamente, sobre todo con las crisis de países como el nuestro, en función de los ingresos con los que cuenta, ¿no? ¿Hay alguna forma de regular estas medidas de coacción que suele utilizar el Ministerio de Salud en este caso, pero que también los ha utilizado el Ministerio de Educación, los sindicalistas del Ministerio de Educación, en términos de que ahora se ha suspendido en algunos centros asistenciales las consultas externas? ¿Esto lo permite la ley? Bueno, el tema, además de legal, padece de una sensibilidad muy seria, sobre todo en el tema de salud, a tal extremo que los servicios esenciales tienen un abordaje especial en la legislación para garantizar su continuidad. El país o el pueblo de Guatemala no puede permanecer sin atención básica de salud o de seguridad y otros extremos que la misma ley reconoce. El tema de salud y educación acarrea dimensiones que no se han medido. Y es el hecho de la desigualdad que existe frente a otros sindicatos u otros trabajadores del Estado que también tienen derechos y también se esfuerzan día a día, y que mediante ejercicios como este lo que puede desencadenar es en un colapso de todo el sistema de servicio público a nivel nacional. ¿Qué herramientas tiene el Estado para evitar este tipo de chantajes? Bueno, yo entendería, calificarlo de chantaje es un poco delicado. Creo que históricamente la única forma que tiene la clase trabajadora para presionar se ha manifestado en medidas que permitan presionar justamente esos elementos o esas acciones productivas del empleador. El Estado es distinto. Sin embargo, el andamiaje jurídico tiene caminos claros para determinar cómo limitar el ejercicio de derechos sin violentar el ejercicio de derechos de la demás población. Desafortunadamente es la única forma en la que se han tenido algunos aspectos para presionar por parte del movimiento sindical y forzar algún grado de atención, que tampoco hay que satanizar el movimiento sindical. Es decir, el movimiento sindical, te comentaba yo fuera de cámaras, que es parecido a la adopción, es decir, son figuras sumamente nobles, necesarias,
pero basado en malos ejercicios, se han señalado y se han manejado como algo perverso y como algo digno de apuntar y de condenar, cuando debería ser todo lo contrario. Un empleado, ya sea en lo público o en lo privado, su principal fuerza para la eficiencia es su recurso humano. No digamos en el sector público, la mística del funcionario, porque hay gente que trabaja en condiciones de un estado tan débil como el que tenemos, que ameritan una forma de reconocimiento más allá del deber. Sin embargo, por unos pocos no podemos condenar a todo el Estado. Es decir, los sindicatos del sector público son más allá de los sindicatos que hoy están generando esta polémica, ¿no? Ahora, algo que es sumamente importante en este tipo de diálogos es la confianza. Y esa confianza también recae por la transparencia a través del diálogo y por ciertos niveles de comprensión y de información que permitan, en el caso del movimiento sindical, en este caso del de salud, poder prever cuáles son los límites del Estado para poder responder a las demandas que ellos están planteando. ¿Qué es lo que podríamos esperar ahora, ya una vez que se firmó este pacto colectivo, que se conoce cuál es la situación de las finanzas del Estado? ¿Se puede revertir esto? Decía, bueno, el pacto ya se va a vencer, me parece, en el mes de septiembre. A partir de ahí habría que negociar un nuevo pacto, pero tomando en consideración las actitudes, los comportamientos que se han generado hasta ahora, ¿podríamos prever que puede haber cierta apertura y que la confianza que ahora se ha perdido entre las autoridades permita arribar a buen fin? Sí, mira, lo negociado o lo contenido en el actual pacto, que goza de una aparente legalidad, se convierte en una garantía mínima y en un derecho mínimo irrenunciable para lo que implica justamente es partir de un piso que ya se convierte en las condiciones que hoy están pactadas. Entendería yo que, juzgando por nuestra realidad financiera, social e incluso la convulsión política que estamos viviendo, lo que es importante sería determinar la viabilidad y generar acciones legales que permitan determinar, te digo, la posibilidad de cumplir estas obligaciones asumidas por el Estado en su momento mediante un representante que fue el ministro de Salud quien lo firmó. Es, te repito, indispensable evaluar esto en función de la desigualdad que hay o la injusticia que hay frente a otros sindicatos del sector público. Y estas condiciones que se han plasmado desde la viabilidad vía ONSEC o vía Dirección Técnica del Presupuesto, no generan una expectativa real de determinar si es sostenible un pacto colectivo o no, justamente porque los recursos públicos que se encuentran a disposición de los entes mediante la distribución del Ministerio de Finanzas, no es que se cuente automáticamente, que hay una certeza en la forma en la que estos van a ir entrando al erario público. Sobre todo cuando vemos que en funcionamiento este Estado se maneja con cerca del 80%. ¿Dónde nos queda el tema de inversión o de responder ante el crecimiento demográfico y las necesidades inmensas y titánicas que tienen que afrontar ministerios del Ahora, país, Adrián, ¿no? tú decías que es legal. Sí. Uno entiende que cuando se habla que es legal, ha de haber pasado también por ese conocimiento técnico del cual ya el día de ayer se decía que lo que había habido era un dictamen post-pacto. Es decir, el pacto se designó entre las autoridades del Estado y los sindicalistas sin haber contado con ese análisis técnico. ¿Cómo resolver ahora esa situación? ¿Eso lo hace legal también, el hecho de que no se haya contado con ese análisis para ver si el Estado contaba con los recursos suficientes para asumir esos compromisos? Sí, mira, la homologación que hace el Ministerio de Trabajo le da un revestimiento aparente o una legalidad que se presume. Aquí el análisis legal tendría que ir enfocado al tema de los elementos que generaron este acuerdo de voluntades. La viabilidad, el interés que se dio entre las partes para suscribir un pacto de este tipo. Y sobre todo también hay que evaluar los elementos que valoró el Ministerio de Trabajo para homologarlo. Repito, cada entidad o cada unidad ejecutora del Estado es responsable de la ejecución y planificación de su presupuesto. De tal suerte será responsabilidad de cada ministro, ha estado muy en boga el tema, la decisión de negociar y hasta dónde llegue en la negociación colectiva. Y allí es indispensable contar con un grado de alta responsabilidad en el funcionario para no asumir compromisos que evidentemente
van en detrimento. Pero eso ha sido la práctica recurrente. Como hay tanta rotación, entonces hablábamos el día de ayer de que esos ministros, con tal de tener gobernabilidad, cierta gobernabilidad en el ministerio, asumen compromisos que saben que luego van a endosarle a alguien más. Pero antes de seguir analizando este tema, vamos a irnos a redes sociales para ver lo que está opinando nuestro público televidente. Carolina. Gracias, Carmen. El hashtag que propusimos para hoy es Pacto Colectivo y está relacionado a la entrevista del día. Tenemos algunos comentarios. Evelyn Virginia Azurdia, creo que se debería de hacer una evaluación de descripción de puestos para poder asignar un salario de acuerdo a esto. No sé cuánto sea el salario que ellos devengan, pero creo que hay peores salarios haciendo más labores. El problema en todos los cargos públicos es que los sindicatos no dejan de que se labore eficientemente. José Posadas, todos los días le pido a Dios por los que no tenemos trabajo fijo y somos mayores de edad, más de 45 años, para que salga algo y pueda llevar el pan a los míos que estudian. Debería de haber algo para nosotros que por nuestra edad no nos dan trabajo. Byron Antonio Mendoza, no porque ellos ganan miles al mes y ahora que están haciendo bloqueos ya sabemos que hay unos que ganan 1000 quetzales diarios. De viáticos. Hay gente que no lo sabe, pero por eso hay que informarse. Esos que ellos trabajen o no trabajen, siempre cobran su sueldo y sus viáticos de 1000 quetzales es lo que yo gano a la quincena, nos da a conocer un televidente. Esta es parte de los comentarios que tenemos en redes sociales. Carmen, pasamos con usted. Gracias, Carolina. Vamos ahora a ver siempre sobre las salidas. Al parecer se está tratando de convocar a un nuevo diálogo por parte del presidente para que ellos puedan llegar a un arreglo. Pero yo quisiera conocer su opinión en términos de que tenemos hoy a la vista un problema que ha sido postergado en términos de cómo es que se llega a la negociación de estos pactos, que sería muy oportuno no dejar pasar la oportunidad para ver en qué medida o se promueve una política para regular o dar lineamientos para regular estos pactos de negociación colectiva o se establece algún tipo de legislación. En todo caso, habría que entrar a analizar más al fondo esto y deducir responsabilidades por lo que hubiera podido obviarse durante el proceso de negociación y firma de este pacto colectivo. Eso adicionalmente al proceso de diálogo que pueda iniciarse a través del Sistema Nacional de Diálogo. Mira, yo creo que como bien apuntas, aquí hay, al margen de toda la dinámica que estamos viviendo, hay una oportunidad de oro. Creo que este tema ha sido intencionalmente pateado, como decimos vulgarmente, para no entrar a una dinámica que tenga un costo político o que pueda afectar la gobernabilidad del ministro o del gobierno central de turno. Creo que vale la pena entrar ahorita al margen de la satanización que yo refería, a un análisis concreto y a un análisis serio, formal, maduro, para determinar los alcances que debe tener la negociación colectiva y en particular las relaciones laborales de los trabajadores del Estado. La defensa de muchos opositores a esto es que son derechos adquiridos, que están reconocidos en la Constitución y que no hay cómo establecerlo. Si eso es así, tenemos hoy una oficina de servicio civil que no quisiera estar en los pies del jurídico de allí, porque imagínate, para cada ministerio él tiene que tener una biblioteca con cada pacto colectivo, porque no es aplicable la uniformidad, que es la concepción de la escala de sueldos y salarios. Todos es decir, negocian cosas distintas. Desde temas encontramos un funcionario que tiene, o un servidor público que tiene la misma plaza en distintas dependencias ganando abismalmente distinto. Entonces, abrir el debate ahorita y permitir el tema que mediante el Estatuto de los Trabajadores del Sector Público se pueda determinar una uniformidad, condiciones económicas alcanzadas mediante la negociación colectiva de una manera más racional, más técnica, es algo que puede ir incluido en las reformas a la ley de servicio civil. Eso no es inconstitucional. Al margen de lo que ya se ha realizado, que estará el análisis si es la lesividad, si es la nulidad, no sé. Pero partir del hecho de que esta reforma al estatuto, a lo que contiene la ley de servicio civil, puede ser una oportunidad para abordar este tratamiento especial a los trabajadores del Estado. Ojo, no estoy hablando del hecho de limitarles sus derechos laborales. Estoy hablando de una regulación seria en función de que el fin último del servidor público es servicio, no es lucro. En ese sentido, creo que sí es una oportunidad que no podemos dejar pasar como país, pero también reivindica la labor de otros funcionarios que no gozan las condiciones que tienen esos algunos. beneficios. Sí.
Muchas gracias, Adrián, por habernos acompañado esta mañana. Hemos agotado el tiempo. Agradecemos también a nuestro público televidente por habernos acompañado en este segmento de entrevista. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero volvemos con más notas informativas para usted esta mañana.